Hola mis amados, pero muy buenos días. Qué alegría poder saludarlos otra vez por estos medios, disfrutando de un día hermoso que Dios ha comenzado a regalarnos aquí en Colombia. Hoy el mensaje que el Señor me ha regalado para todos ustedes y para mí mayormente se llama ¿por qué la maldad se multiplica? Ese texto de la palabra del Señor está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, donde vamos a entender por qué es que la maldad se multiplicó o la maldad se multiplica. Dice así la preciosa palabra del Señor. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. ¿Por qué la humanidad, desde que Adán y Eva fallaron, pecaron, de ahí en adelante la maldad se desató de una forma tan impresionante? Bueno, lo que sucedió, mis amados, entre otras cosas, pero resaltaremos que lo que sucedió acá es que hubo un tiempo de gracia desde la caída de Adán y Eva hasta el tiempo de Moisés, hasta que llegó la ley de Moisés. Hubo un tiempo de gracia, hubo un tiempo de misericordia, donde lo que yo veo ahí es la imagen de un Dios bueno, de un Dios justo, pero de un Dios misericordioso. Y entonces, por eso es que la maldad se multiplicó. ¿Por qué se multiplicó la maldad? Primeramente, había un tiempo de gracia, había un tiempo de misericordia, porque más adelante vamos a ver que la Biblia dice que donde no hay ley, tampoco sin culpa de pecado. Y que antes de la ley había pecado en la tierra, pero el Señor no estaba tomando en cuenta los pecados a las personas. ¿Por qué? Porque no había ley. Era un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia. Lamentablemente, mis amados, el ser humano, en vez de aprovechar esa estación de gracia, esa estación de misericordia, no la aprovecharon como Dios quería que la aprovecharan, sino que se desencadenaron en la maldad. Ahora, ¿por qué una persona se desencadena en la maldad? Sencillamente porque cuando comienza a fallar, cuando comienza a cometer errores, llámese pequeños o grandes, claro está que los errores grandes han comenzado con errores pequeñitos. Entonces, lo que yo les enseñaba la semana pasada o esta semana en el poder de la revelación, les enseñaba el Salmo capítulo 73, donde la persona comienza a practicar ciertas cosas o a coquetear con ciertas situaciones. En otras palabras, a cederle terreno al pecado, a cederle terreno al enemigo, a abrirle puertas a Satanás. Y entonces, en ese periodo de gracia, no habían consecuencias muy rápidas. Al no haber consecuencias muy rápidas, la persona dice, bueno, aquí no hay problema, todo mundo lo hace. Aquel practica esto, aquel lo otro, y yo no veo ninguna consecuencias en esa persona. Y eso es lo que hace, mis amados, que la maldad se multiplique, que el pecado crezca en las personas. Entonces, dice la palabra que no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte. O sea, por un lado, Dios no estaba tomándole imputación de los pecados
porque no había ley. Era un tiempo de gracia. Pero el hombre no la aprovechó. El hombre no usó de la prudencia, no usó de la sabiduría. Por ejemplo, vamos a ver el primer caso que pasó. Fue cuando Caín mata a su hermano Abel. Note usted, mi amado, que cuando Caín mata a su hermano Abel, entonces el Señor se aparece y le habla a él al aire del día. Porque muchas personas piensan que cuando Adán y Eva pecaron, ya por la santidad de Dios, Dios los sacó del Edén. Pero en realidad lo que le pasó a Adán y Eva fue lo mejor. ¿Por qué lo mejor? Dice la palabra que el Señor los sacó del jardín del Edén y puso unos querubines con espadas encendidas, protegiendo y cuidando el camino al árbol de la vida, que también estaba ahí en el paraíso, en el jardín del Edén. Y el Señor dijo, no sea que alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Mi amado, esto fue lo mejor que le pasó a la humanidad. ¿Por qué? Porque si donde hubieran comido del árbol de la vida en pecado, sin haber sido solucionado el pecado, sin haber sido remitido el pecado, entonces la humanidad hubiera quedado viviendo eternamente en un mundo donde ya había entrado el pecado, la maldad, el dolor, la inseguridad, todas las cosas que a diario vemos que acontecen en el mundo y causan dolor, causan tristeza. Entonces lo que Dios hizo fue lo mejor. Y de ahí en adelante, por ejemplo, el Señor le dijo a Adán y Eva, el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. De ahí en adelante, mi amado, la gente como que le tiene un poquito de temor a la muerte. Pero cuando uno ha entregado su vida al Señor Jesucristo, cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno sabe que el Señor le ha perdonado todos sus pecados, todas sus iniquidades, pasadas, presentes y futuras, y que ahora vive para Dios, y que ahora le sirve a Dios con una conciencia en paz, con una conciencia tranquila, de que no hay de qué acusarse o condenarse, entonces ya nosotros la muerte es un privilegio. No es que digan que el pastor ya se quiere ir. No. Hay mucho por hacer, mis amados. Aquí abajo, disfrutar de la vida, servirle al Señor con gozo, con fe, con alegría, disfrutar de las cosas que Él ha creado para nosotros. Pero el apóstol Pablo, él decía, yo prefiero partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Entonces, mis amados, por eso es que la persona que va entregando su vida a Jesús, dice la Biblia que lo primero que sucede en su interior es una liberación del miedo a la muerte. Es una liberación del miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque para nosotros el pasar de esta vida a la eterna es lo más grandioso, es lo más precioso que puede pasar. Bueno, mis amados, entonces para entender que el hecho de Dios haber sacado a Adán y Eva del paraíso fue lo mejor que les pudo pasar a ellos. Fue lo mejor. Y lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad, mi amado. Porque inmediatamente Dios pone la primera profecía del nacimiento del Mesías, que ya todo mundo lo conocemos, que vendría el Mesías que quitaría totalmente el pecado y pagaría lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados en la condenación eterna, en el infierno eterno. El Señor Jesús tomó en su cuerpo el castigo de nuestra paz. Y por eso es que el cristiano tiene una viva esperanza. La esperanza de un creyente, mi amado, es
tener expectativas del bien, tener expectativas de que nos va a ir bien el resto que nos quede aquí en la tierra y en el siglo venidero. Entonces, mi amado, volviendo al caso de Caín, entonces cuando Caín mata al hermano, quizás este suceso, el primer asesinato en el mundo, no fue inmediatamente cuando Adán y Eva pecaron. Eso mínimo creo que le llevó un poquito más de 100 años. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando le vienen las consecuencias a Caín, que en realidad no eran consecuencias inmediatas, sino consecuencias futuras. Porque cuando Dios le dice a Caín, le dice: Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín le responde a Dios con 2 piedras en la mano, como cosa rara, cuando se le llama la atención a una persona que ha cometido un acto, vaya a ver cómo responde. Y como cosa rara, Caín le contesta a Dios con 2 piedras en la mano. Él le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y entonces el Señor le dice: Caín, la sangre de Abel tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito serás tú de la tierra, no maldito de Dios. Maldito de la tierra, eso es otra cosa, mi amado. Porque no pudo haber sido maldito de Dios porque la maldición de Dios todavía no había llegado a la tierra. Porque recuerde que la maldición de Dios viene a través de la ley. Recuerde que la Biblia dice que el hombre vivirá por ellas, por las cosas de la ley, pero si quebranta a un mandamiento muy mínimo cuando la gente está bajo la ley, dice la palabra que está bajo maldición. Entonces, la primera consecuencia que le vino a Caín es ser maldito de la tierra, o sea, la tierra ya no le iba a dar su fuerza. Dice: espinos y cardos te producirá la tierra, y serás extranjero, serás errante en la tierra. Eran consecuencias no inmediatas, mi amado. Porque, vuelvo y le digo, ¿por qué la maldad del ser humano se multiplica? Como había un periodo de gracia, un periodo donde Dios no estaba tomando en cuenta el pecado de la gente, pues la gente abusó de ese periodo. Que es lo mismo que pasa hoy el día. La gente abusa de la misericordia de Dios o abusamos de la misericordia de Dios. Y comenzamos a hacer cosas diciendo: eso no pasa nada. Es más, todo mundo lo hace. Y abusamos de la misericordia de Dios y no tenemos en cuenta la prudencia. Es que, mi amado, mire, yo tengo algo, yo tengo una regla en mi vida, una regla de conducta, más cuando me encuentro frente a la tentación. Cuando yo me encuentro frente a la tentación, yo dejo a un ladito la imaginación del placer. La imaginación del buen rato que me puede presentar eso, como el adulterio, qué sé yo, otras cosas. Yo le bajo un poquito de revolución a esa situación y pienso en las consecuencias futuras. Y comienzo a analizar a cabeza fría qué me podría pasar si yo le cedo terreno a esa situación. Y ahí es cuando comienzo a ver poco a poco, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, de pronto una enfermedad, va a perder, bueno, muchas bendiciones. Y es ahí cuando uno le pone freno. Y entonces, el problema es que muchos seres humanos no tienen esta regla. Entonces, Caín se enojó contra su hermano y pensó que los problemas se le acabarían matando al hermano. Pero en realidad se le acrecentaron los problemas. Se le acrecentaron las dificultades a Caín. Claro que como era un periodo de gracia y de misericordia, las consecuencias no fueron instantáneas. Porque más adelante vamos a ver que las consecuencias de la ley sí son instantáneas. Entonces, claro, produce temor a las cosas de Dios. Dice la Biblia que cuando Ananías y Zafira
se confabularon para mentirle al Espíritu Santo con la heredad que habían vendido allá en Hechos de los Apóstoles. La Biblia dice que cuando estos dos cayeron muertos, dice la palabra, que vino temor a toda la iglesia. Entonces, volviendo al periodo ese de Caín, y de ahí para arriba hasta el tiempo de Moisés, no habían consecuencias tempranas por causa de los pecados. Y eso es lo que hace que la gente se desenfrene y no visualice a futuro las consecuencias que le pueden venir por unos momentos de placer, mi amado. Entonces, por eso Caín, cuando se da cuenta de estas maldiciones, le dice a Dios, le dice, hoy me echas de tu presencia. Note que estaba en la presencia. Note que fue Caín el que se fue de la presencia de Dios, no Dios de la presencia de Caín. Que eso es otra cosa diferente, mi amado. Dios siempre, nunca ha renunciado a tener cerca de sí al hombre que Él ha creado. Porque la naturaleza de Dios es amor. Pero también tiene que corregir el pecado, tiene que castigar el pecado, porque su justicia demanda juicio. Por su santidad, Él no puede retroceder. Y por eso los pecados de toda la humanidad las cargó sobre su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito, para que nosotros tengamos paz y alegría. Entonces, volviendo al caso de Caín, cuando Caín se da cuenta que ahora tiene una maldición, él se va de la presencia de Dios. Que ese es el acto más terrible y menos sabio que puede hacer una persona cuando peca. Cuando un cristiano peca, debe volver rapidito a la presencia del Señor. Pero aquella condenación, aquella culpabilidad que le acusa, lo que hace es que se vaya de la presencia del Señor. Eso pasó con Caín. Note que Dios no se fue de la presencia de Caín, sino que fue Caín, se fue de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué pasó? Le entró el temor a Caín. Y Caín, como había matado a una persona, había algo que le decía a Caín, Caín, lo que tú siembras vas a cosechar. Has matado a una persona, te van a matar a usted. Has golpeado a una persona, te van a golpear a usted. Has robado a una persona, te van a robar a ti. Le has faltado a una persona, te van a faltar a ti. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahora, ¿qué pasó? Entonces Caín dijo, sucederá que el que me hallare me matará. Y note usted la misericordia de Dios. Dios dijo, Dios le puso una señal a Caín en la frente. Y Dios dijo, le pongo una señal para que el que lo halle no lo mate. Ahora, ¿cuál es el mensaje a través de esa protección de Dios para Caín, para que nadie lo matara? ¿Cuál era el mensaje que le estaba mandando o que la gente tomó? No el mensaje que Dios estaba mandando a la gente, sino el mensaje que la gente va tomando de acuerdo a aquel cuadro. Mire, el cuadro no es cualquier cosa. El cuadro es el primer asesinato en la humanidad. Y la gente ve que no hay ninguna consecuencias rápidas para ese asesinato. Entonces, ¿qué pasó? La gente comienza a decir, eso no pasa nada. Eso no pasa ningún problema. Hagamos esto, hagamos lo otro, que no pasa ningún problema. Y entonces, ¿qué pasó, mi amado? ¿Qué pasó? Hubo un hombre después de Caín llamado Lamec. Le estoy hablando, pero eso está en la Biblia, mi amado. Lamec fue el poligamio, iba a decir polígono, poligamio que hubo en la tierra. Es decir, el que tuvo más de una esposa, tenía 2 mujeres. O sea, fue el primer adulterio que hubo. 2 mujeres tenía Lamec. Y Lamec comete también un asesinato. Pero según la palabra, Lamec lo comete en defensa propia. Porque Lamec dice que ella llama a sus 2 esposas
y le dice, Ada y Sila, que era el nombre de las dos esposas, dice, Ada y Sila, escuchad la voz de Lamec. Escuchad la voz de Lamec. Que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. ¿Qué es lo que estaba haciendo Lamec? Claro, Lamec dijo, Caín mató a su hermano y no le vino ninguna consecuencia. Es más, Dios lo ha protegido. Le puso una señal para que no lo mate el que lo hallare. Y Lamec dijo, si Caín es vengado, si alguien lo mata a Caín y va a ser vengado 7 veces, yo, que cometí asesinato en defensa propia, 70 veces lo será. ¿Cuál es el punto aquí, mi amado? El punto es que abusamos de la protección divina, mi amado. Abusamos de la protección divina y seguimos el coqueteo, como dicen por ahí, de la ruleta rusa, hasta que llegue el final, mi amado. Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? La maldad de los hombres se sigue multiplicando porque aparentemente no veían ninguna consecuencias. Pero Dios, en su misericordia para proteger la humanidad, en Génesis capítulo 7 trae el diluvio universal. Y trae el diluvio universal porque todo pensamiento del hombre era continuamente solamente hacer el mal, mi amado. Ahí estamos viendo los principios. ¿Por qué la maldad se multiplica? ¿Por qué la maldad se multiplica en la vida de una persona? Diga conmigo, porque no vemos consecuencias inmediatas. ¿Cuál es el consejo que la palabra nos da? Primeramente, dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Tenga sabiduría, mi amado. Deje a un ladito el momento de placer que posiblemente le va a representar esa acción y piense un poquito en las consecuencias futuras para que pueda colocar freno a su desvarío, mi amado, porque lamentablemente mucha gente va a entender cuando ya es demasiado tarde, mi amado. Cuando ya es demasiado tarde, cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, mi amado, dice la palabra que Dios trajo el diluvio universal y raeó, quitó de la faz de la tierra, pero quedó Noé y la familia.